qué cabeza cabe que en plena pandemia con nuevas variantes autoricen el regreso a clases. En serio que son unos inconscientes porque en las aulas también se corre peligro que acaso no tienen hijos, además de que si cuidaran bien los planteles educativos la historia sería otra. Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno amigos, ya era hora de tocar lo que parecía ser intocable en esta época de pandemia, el regreso a clases presenciales, las cuales parecen ser de manera escalonada para los alumnos de educación básica a media superior. Y esto inmediatamente dividió de nuevo las opiniones y México otra vez se convirtió en dos Méxicos. En el México que parece estar de acuerdo con el regreso a clases debido a que los métodos de aprendizaje a la antigua son mejores, y el México en el que no quiere regresar, que parece que quiere estar en su zona de confort, en donde prefieren estar en la comodidad de sus hogares, argumentando que con las nuevas variantes habrán muchísimos contagios y más muertes, y que además en este grupo de personas se ve un gran caso de hipocresía en todo su esplendor, porque a este grupo de personas se les vio realizando efectivamente actividades y tareas no esenciales, tales como ir a la playa, balnearios, cines, conciertos, entre otras. Cabe recalcar que además ese pequeño porcentaje argumentaba que las vacunas eran una completa mentira, que el COVID era solo un invento del gobierno, que incluso argumentaban que dentro de las vacunas había microchips implantados, dispositivos de control mental, la inteligencia artificial, la reducción de la población, entre otros sinsentidos. Así que ¿con qué cara pueden reclamar que es completamente indebido e inhumano el regreso a clases presenciales? Que incluso el presidente ya les dio una advertencia, a pesar de que el mismo mandatario y la Secretaría de Educación Pública reclamaron que solo están entorpeciendo el conocimiento y aprendizaje de los alumnos, que todos merecen independientemente de las clases sociales, porque además incluso han dicho que México junto con Bangladesh son los únicos países que no han regresado a clases presenciales, y que mientras naciones que son una gran potencia como lo son Estados Unidos, Canadá y países de la Unión Europea han regresado y de manera escalonada, la gente en México sigue siendo reacia a regresar a la escuela. Pero si los llevan a la playa porque creen que esta cuarentena en realidad son vacaciones, pobres niños que tienen que cargar con la falta de mentalidad de sus padres, por eso luego no estén gimoteando de por qué se contagiaron. Pero incluso se ha demostrado que a pesar de la situación en lo que está pasando en nuestro país, la UNICEF está respaldando esta situación, porque de acuerdo a la organización, los niños están más expuestos a contagios en espacios públicos con aglomeraciones que asistiendo a la escuela, por lo que es importante que se informen a los padres sobre los pros y contras del regreso a clases presenciales, a fin de brindarles seguridad en el proceso. Sin embargo, en ese pequeño asunto sí estoy de acuerdo en que ya se esté regresando a clases. Sin embargo, dentro de ese acuerdo se esconde una trampa. Este regreso a clases tendrán un mes más de clases. Así es, aunque se recorre el regreso una semana, el periodo vacacional comienza el 28 de julio del próximo año. Y esto inmediatamente fue un escándalo mayúsculo, porque eso significaría más estrés para los pobres alumnos, especialmente para los que tienen problemas de aprendizaje, especialmente en materias más complejas. Y si eres uno de esos alumnos que aparte de tener problemas con una materia difícil, eres de esos que tiene un maestro rudo que se las ensaña más contigo, la cosa es completamente peor, por lo que no es recomendable que se haga de esta manera. Lo ideal sería explicarles sobre un nuevo modelo en el que implique más participación y más juegos para que el aprendizaje no sea tan intenso, pues como seguimos en pandemia, exigirles demasiado a los alumnos sería un grave error. Pero bueno, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, el regreso a las aulas no es obligatorio. Las autoridades educativas decidirán que los alumnos y los padres quienes decidan si van a presentarse en la escuela el lunes 30 de agosto. También se informó que los estudiantes que no vuelvan al sistema presencial pueden estar tranquilos, puesto que no serán sancionados de ninguna manera por las autoridades educativas. Justo en ese momento yo dije, ¿es en serio? ¿Esto es una realidad? Porque en mi opinión, sinceramente esto me parece más bien una telenovela. O ya ni eso, uno de esos realities de supervivencia que están a la moda, en la que los alumnos ingresan y más que aprender métodos de aprendizaje, tienen que aprender a convivir entre ellos y realizar diversas tácticas para evitar los peligros. Imagínense que en vez de estar en un salón de clases estén en una isla desierto, peor aún, en una montaña en plena tundra siberiana, en la que tienen muy pocos elementos para sobrevivir y pocos conocimientos en los que tienen que enfrentarse a los peligros como lo son el virus y los conocimientos, en este caso, básicos.
Pero ya en serio, ¿qué pasa con el sistema educativo? Esto definitivamente parece un reality show de supervivencia llevado al extremo. Bien dicen que la realidad supera a la ficción. En el futuro las autoridades van a querer que los niños regresen a clases cuando haya un apocalipsis zombie, por solo poner un ejemplo. Aunque también hay que pensar que en lo que dicen en otros países, porque en otros países nos han tachado de flojos, porque en países desarrollados como los de la Unión Europea e incluso Japón, se ha comprobado que ellos casi no tienen periodos vacacionales, porque en el caso de Japón, el gobierno japonés está intentando de que tanto estudiantes como trabajadores tengan más vacaciones, pero ellos se niegan rotundamente, porque la mente del nipón solo está enfocada en el trabajo. Pero ahora regresando a cuanto a asuntos nacionales, incluso los maestros se han dividido y manifestado en contra de este nuevo calendario, debido a que ellos también sentirán muy duro la carga que tendrán que cargar, porque eso implica preparar la clase continuamente, enfocarse exclusivamente en preparar el material de aprendizaje, porque se ha sabido que ser docente y más educación básica es uno de los trabajos más estresantes que existen, porque se requiere muchísima paciencia, especialmente para tratar con niños difíciles, y padres también, porque si bien la educación se enseña en casa, los maestros son los que deben hacer el refuerzo para ellos, porque ellos están educando a los futuros profesionistas y dueños del mundo. Y ahora durante esta pandemia, como ya había dicho en anteriores videos, los maestros tuvieron el reto mucho más difícil debido a que la mayoría tenía dificultades económicas, especialmente los que son de comunidades rurales. Pero ahora se podría decir que es un alivio que vayan a regresar a clases presenciales los alumnos, porque en entrevistas recientes se ha notado la emoción de los alumnos, porque la mayoría volverá a encontrar a sus amistades, y porque incluso los que entraron apenas al sistema educativo conocerán por primera vez a sus compañeros de manera personal, inclusive a sus maestros, aunque lamentablemente no se puedan interactuar mucho el uno al otro debido a los protocolos sanitarios que aún imperan en el mundo, especialmente en las zonas de alto contagio, y peor aún, con las nuevas variantes que parecen aún no detenerse. Pero entre esto se puede sacar una reflexión muy grande, que tarde o temprano tendremos que aprender a familiarizarnos con los virus y bacterias y variantes que vayan apareciendo. Porque así como la sociedad de hace siglos se familiarizó con aquellas enfermedades muy peligrosas, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Porque en cuanto menos nos los esperemos, el virus desaparecerá como lo hicieron las otras. Aunque en el futuro nos riamos de esto, también será momento de reflexión debido al daño que le hicimos al planeta, como para que nos cobrara factura de semejante forma. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos. La supervivencia y el aprendizaje. La supervivencia no debería ser una materia. Los niños no deberían tener miedo. Los niños deberían ser libres de los problemas mayores. El aprendizaje es el mejor entrenamiento táctico que existe. El entrenamiento táctico insuperable. La ignorancia sigue siendo la peor pandemia que existe. La ignorancia de los mayores debe ser eliminada. Un pueblo infectado por las falsedades, pero curado por el conocimiento. Las puertas de este hermoso jardín se abren. Los templos del saber se sintieron muy tristes, pues no tenían con quién compartir sus experiencias. Ya todo está muy bonito. Las estructuras mejoradas, las paredes recién pintadas, libros recién impresos, armas reemplazadas por libros. Los maestros, los sargentos más inteligentes. Los alumnos, los futuros dueños del mundo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.